Pues los municipios ya no quieren parques de casas móviles. Los parques de casas móviles en su mayoría se construyeron hace 50, 40, 30 años cuando había otro código. Y viéndolo económicamente, que esto no te lo van a decir, pero no quieren más parques porque si esta vivienda es barata, pues yo no quiero casas baratas en el centro de Houston. Yo no quiero casas baratas en Woodlands porque existe un impuesto muy alto que es el impuesto a la propiedad, que es el predial, que aquí casi no llega a figura en México. En Estados Unidos es muy caro. Entiendo que existen muchos miedos porque lamentablemente hay muchos fraudes, pero aquí la tesis es sencilla. Estás comprando activos. ¿Cuál es el riesgo? Pues los riesgos bajan mucho porque no dejas de comprar real estate que está muy demandado. Si te vas al peor escenario, oye, se prohíbe ese tipo de vivienda. Eres dueño de la tierra en una muy buena ubicación, que nosotros incluso pensando en ese peor escenario, buscamos tierra que sea estratégica para, oye, es más, me pasó un huracán y me limpió el parque. Bueno, pues la tierra es muy valiosa para un desarrollador. Gente se la puja, ¿no? Estamos comprando América y estamos comprando parques de casas móviles. Y aunque tenemos un data room con un documento muy bonito con 8 páginas de preguntas frecuentes, nadie lo lee. Nadie lee. Entonces vamos a platicar de las preguntas más frecuentes que nos hacen. Sobre todo intentando llegar a por qué puede ser interesante este fondo y esta opción entre tantas opciones para invertir en la categoría de activos de real estate en Estados Unidos que tanto nos encanta a los latinos. Entonces, vamos a irnos una pregunta que te hacen a ti, una pregunta que me hacen a mí. Hemos platicado con, creo que en este punto, decenas de personas interesadas en el fondo. Y te pregunto, ¿qué se te viene a la cabeza que te han preguntado? Primero que nada, que la gente no entiende que es una casa móvil, un mobile home, ¿no? Para empezar. Y yo creo que muchos se imaginan esa pick-up con el camper ahí o una pick-up con un remolquito atrás que lo van jalando. Lo confunden con una casa rodante. Sí, ese es un RV, ¿no? Es un vehículo recreacional. Entonces es diferente. Que sí pudiera haber de esas casas en los parques, pero no es el objetivo porque esas casas cambian mucho de ubicación, ¿no? Porque son vacacionales, por así decirlo. Estas son casas premanufacturadas, que también se le puede llamar así pre-manufactured homes, y son premanufacturadas en algún lugar, la mueven con un camión, un tráiler, como decimos en México, y te la llevan a algún lugar donde tú vas a conectarla al drenaje, a la electricidad, al internet, a lo que tú quieras, ¿no? Al cable, etcétera. Y hay parques que ya tienen esas adaptaciones para que llegues y las instales, porque no nada más es de me coloqué, tienes que anclarlas. Finalmente, por temas de vientos, por tema de lluvias, etcétera, las tienes que anclar al piso y tienes que tener una preparación especial. Entonces, los parques ya están con ese tipo de preparaciones. Tienen el drenaje, tienen las conexiones, tienen etcétera. Entonces, hay que entender esas casas. Ahora, este tipo de casas prácticamente se pudiera pensar que solo existen en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿De dónde nacieron? Sería interesante hacer la investigación, pero lo cierto es que casi nada más en Estados Unidos existe. Ni aquí en México existen. Que tendrían posibilidad, sí, porque es una vivienda mucho más económica que construir y sobre todo que está lista. Tú puedes ir literal a una agencia de casas móviles a comprarte una y al día siguiente te la llevan al lugar donde tú digas, no, oye, en un rancho quiero poner una casa, pues al día siguiente tienes casa en ese rancho. Te evitas la construcción, albañiles, contratistas y mil cosas, ¿no? Entonces, Estados Unidos, en muchas cosas no lo entendemos porque decimos, ¿cómo es posible que la gente viva en ese tejabán? ¿No? Ahora, que es un tejabán el promedio es de 120 metros cuadrados. Claro, o sea... Es una vivienda que es digna. No. Por mucho. Y el otro tema que tenemos que entender es que en Estados Unidos la practicidad domina muchas actividades económicas. El norteamericano, el estadounidense es más práctico. Les gustan las cosas fáciles para poder tomar decisiones también fáciles. Entonces estas casitas, como te digo, o sea, si tú vas, te aprueban el crédito hoy, mañana puedes tener casa y la pones donde tú quieras. Entonces esa es una casa premanufacturada. Esas son las casas móviles. Creo que hasta cierto punto el decir móvil no es tan correcto porque no las mueven mucho. Y porque el promedio en los parques que estamos comprando es que se quedan ahí 3 años.
Y se me hace como poco, mínimo, 3 años. Como mínimo 3 años. Sí. Entonces, yo viví en una casa de esas. Cuando yo llegué a Estados Unidos, primero fue un RV, después fue una casa de estas. Pero esa casa casi te pudiera garantizar que 20 años después sigue en el mismo lugar. Cambió de dueños, pero sigue en el mismo lugar. Y que siendo cada vez más caro moverlas, incluso se ha generado un mercado de flipear estas casas, de ir a renovarlas, Sí. darles una segunda vida, porque tienen muchas... la fachada, vas a ir mejoras, cambias los que les llaman faldones en español. Sí. Entonces, me queda claro que se quedan ahí mucho tiempo y bueno, tenemos también datos que... Y entonces una que lo pregunta que la respaldan. gente hace, ¿y por qué mejor no una casa en McAllen? ¿O por qué mejor no un departamento en Brickell, en Miami, que es a donde queremos ir, ¿no? Los regios, vamos a McAllen y otros para acá y otros a las casas en Woodlands. Creo que es lo más popular que existe, ¿no? Lo tradicional. A mí lo que me ha llamado mucho la atención y me hace mucho sentido es que, por ejemplo, Miami es una de las ciudades, ya lo he dicho yo muchas veces y no me canso de decirlo, más sobrevaluadas del mundo, si no es que el número 1. Y el que no nos crea lo puede googlear, Claro, porque ya me han cuestionado el dato. Sí, sí. ¿Por qué? Porque hay un excelente marketing y porque también vas y pues es bien sexy salir de noche y ver a todas las chicas y los carros de lujo. La vista al mar. La vista al mar y todo lo que tú quieras, genial. Pero como negocio es negocio, pues no estoy tan seguro. Entonces, pero está recibiendo inversiones muy grandes. Se estima que ya la mitad de Miami es de latinoamericanos que no viven en Miami, sino inversionistas extranjeros. Y pues, ¿quién te dice que ese inversionista está tomando la decisión más inteligente? Muchas veces nos vamos, insisto, por cómo se ven las cosas y no nos vamos tanto al número. Miami está comprobado que es de las ciudades que más ha perdido valor en los últimos 3 años. Y hay un problema. Se sigue construyendo condos. Y tú podrás decir, entonces, ¿por qué siguen construyendo? Porque son contratos de hace 5, 6, 7 años que se tienen que construir porque está el contrato hecho. Pero de eso a que se llenen esos departamentos es otro tema. Entonces, ¿por qué no Miami? ¿O por qué no la casa en McAllen? Ok, el tema, de cierta manera, es que de cierta forma es ilimitada la oferta. Entonces, cuando eres el primero en comprar una casa en tal ciudad y se pone de moda esa casa, pues lo tuyo, pues genial. Pero cuando llegan 1000 personas, pues la moda como que se va acabando y la cantidad de compradores no necesariamente es exponencial igual. Entonces, ahora las casas están cayendo, las hipotecas, fíjate, la gente está, ya van a bajar las tasas de la Fed, entonces la hipoteca va a bajar. No bajó. Ahora que recortaron la tasa por primera vez en mucho tiempo, al día siguiente las tasas de interés de hipotecas subieron. No están ya tan correlacionadas como antes. ¿Por qué lo menciono? Porque difícilmente se va a recuperar el mercado inmobiliario en el sur de Estados Unidos, que es donde le es más sexy al inversionista latinoamericano, al mexicano, al argentino. Sobre todo en los próximos años, ¿verdad? No va a ser... No se va a estás quedar hablando comida, de décadas, pero ¿cuándo se va a corregir? Si contrastas la sobreoferta contra las proyecciones de demanda, no se ve que vaya a acompañar, por lo menos en qué te gusta, los próximos 5 años. Yo pensaría que 10 años. 4 o 5 años por lo menos. Y entonces, ¿qué ocurre? Estos parques de casas móviles tienen escasez, tienen limitante, no hay más oferta. Y eso pienso... Yo lo veo mucho como el Bitcoin, que se ha puesto muy de moda, que a la gente lo que le gusta el Bitcoin es que no puede haber un gobierno imprimiendo dinero. Y esa es la razón por la cual está limitado. Bueno, esto también. Porque no hay gobiernos. Porque está limitado. No hay gobiernos dando más permisos de construcción de parques de casas móviles. Por 2 motivos. Una, porque actualizaron los códigos de construcción. En Estados Unidos, como por ejemplo en México, existe un permiso de uso de suelo, por así decirlo, ¿no? Entonces, para tú construir en tal lugar, tienes que cumplir con lo que hay alrededor y con lo que el municipio quiere que se haga en esa zona. Pues los municipios ya no quieren parques de casas móviles. Los parques de casas móviles en su mayoría se construyeron hace 50, 40, 30 años cuando había otro código. Y viéndolo económicamente, que esto no te lo van a decir, pero no quieren más parques porque si esta vivienda es barata, pues yo no quiero casas baratas en el centro de Houston. Yo no quiero casas baratas en Woodlands. Que además me dejan un impuesto muy bajo. Porque existe un impuesto muy alto que es el impuesto a la propiedad. El property tax, que es el predial, que aquí casi no llega a figura en México. En Estados Unidos es muy caro.
Entonces puedes pagar 5, 6, 7 mil, 10 mil, 12 mil dólares de predial al año. Entonces, una casita de estas que vale la tercera parte de esa otra, pues va a pagar obviamente muchísimo menos. Ni siquiera la tercera parte, a veces hasta menos. Porque luego, como tú vives ahí, te dan un pequeño descuento por ser tu vivienda principal. Entonces acabas pagando casi nada. Pues al gobierno no le conviene. Porque el impuesto de la propiedad, en gran parte, financia las escuelas públicas. Entonces, tú tienes 5 hijos y vives en una casa móvil, no pagas lo mismo que el que tiene la mansión en Woodlands. Y tiene el mismo derecho de ir a una escuela. Entonces no me conviene. Y deja todo eso, también hay una cuestión de densidad, donde pues el parque está muy distribuido en cuanto a la densidad de personas por pie cuadrado. Porque si haces un multifamily, que es lo que pasa, muchos de estos parques se transforman en un multifamily, tienes mucha densidad, hay más consumo de servicios, que también es un generador de ingresos, y al ser el valor de la vivienda más alto, generas un property tax más alto, que eso responde a una de las preguntas que yo iba a tocar, que es: oye, Diego, ¿y si el negocio es tan bueno, con unos cap rates tan buenos, por qué no construimos parques, no? ¿Por qué no vamos y compramos terrenos? Estoy enterado de que en Florida te sales de las zonas más densas, los condados principales de Orlando y de Miami, pues la tierra pues es muy vasto, ¿no? Hay mucho y puedes comprar barato. Muy alejado del aeropuerto y donde suceden las cosas, pero barato. Misma cosa que en Texas, ¿no? Yo hace poco me hablaban de, es que me ofrecieron unos terrenos baratos en Dallas. Pues no era Dallas, era Grand Prairie y un poquito afuera de Grand Prairie, ¿no? Y bueno, ya luego hablaremos de estos productos que no diría que engañan, pero sí esconden información que están ofertándose en Latinoamérica. Y otra pregunta, ya que contestamos esa como pregunta común, que es ¿por qué no construir más? Simplemente porque no se pueden construir, los tengo que ir a comprar. En las zonas más atractivas. Si te puedes ir a una zona rural, pues sí, construye lo que quieras. Claro. ¿No? Pero vas a estar a 1:30 del trabajo, pues no estoy tan seguro de que vamos a llenar fácilmente. Que ahí está ese pequeño asterisco de que nuestro fondo está, parte de lo que revisan los parques es que se los haya comido la mancha urbana, que muchas veces a quienes hemos llevado a ver los parques se sorprenden. Es interesante hasta ese contraste de que tienes un multifamily nuevecito aquí al lado y está el parque, pues dentro de una muy buena zona de la ciudad, ¿no? Y otra pregunta que me hacen a mí antes de pasar a la tuya es: cuando invierto en el fondo, ¿estoy participando en uno solo de los parques o estoy participando en todos? La respuesta ahí pues es que tienen participación en todos los parques, son dueños de una acción del fondo o de acciones del fondo y por ende participan en el resultado total del fondo. Lo que pasa es que al llamarle fondo es por cómo lo operamos, cómo funciona, pero en realidad estás comprando acciones en una empresa, se podría decir. Sí, entonces, eres equity partner, sí, que es el término correcto. Tú tienes una acción o tienes acciones en una empresa y esa empresa tiene varios activos, que son las diferentes inversiones, que son los diferentes parques. Entonces, tú estás participando en la empresa, no en este parque en particular. Entonces, con eso tienes diversificación dentro del portafolio y te permite obtener, obviamente, mejores rendimientos. Claro. ¿Cuál dirías que es otra pregunta frecuente que te has encontrado? Más que pregunta, quizá comentario. Me llamó mucho la atención alguna vez aquí en Monterrey platicando con una persona y me decía: oye, es que estás ofreciendo entre el 15 y el 19% de rendimiento. Me dices que eso da. Y si yo por mi cuenta hago tal cosa, me gano el 20. A ver, el 20 en pesos, 15, 19 en dólares. Hay una diferencia importante. Segundo, este es operativo, esto es 100% pasivo. Entonces, de repente siento que no sabemos comparar adecuadamente y hay algo que nosotros los latinos no valoramos, que es el tiempo. Me estás diciendo que por 1% extra... Más que no valoramos, no lo contabilizamos, no lo sabemos ecualizar. No, y entonces 1% de diferencia en rendimientos, prefieres ir a operar que a uno pasivo. Yo iría por uno pasivo. Y lo que sí no les queda muy claro a muchos son las grandes ventajas fiscales que tiene el fondo. El 20% que tú hagas en esa actividad que es operativa, vas a pagar impuestos sobre el 20% de ese rendimiento. Y acá, en cambio, estás obteniendo un rendimiento entre 15 y 19, que gran parte de esto va a ser libre de impuestos. Y no porque estemos comprando facturas, no se necesita hacer eso en Estados Unidos, sino porque existen ventajas, estrategias fiscales en las que los primeros meses o años de la inversión total
se puede deducir de manera inmediata. ¿Sí? Existe la sección 179 del Código Fiscal de Estados Unidos, habla de deducciones inmediatas. Immediate expense, se le llama en inglés. Después tienes otro punto que se llama bonus depreciation, depreciación acelerada. Y después tienes la depreciación normal. Aquí en México existe prácticamente una sola depreciación que lo que busca es que nunca deprecies nada y que no deduzcas prácticamente nada. En Estados Unidos, en gran cantidad de los casos de proyectos de inversión, de negocios de diferentes tipos, se pueden deducir casi al 100% muchas inversiones en el primer año, aunque te dure 10, 15 años tal activo. Eso tiene ventajas fiscales, porque entonces cuando nosotros tenemos cash flow, se puede repartir algo que ni siquiera le podemos llamar dividendos, porque fiscalmente hablando no hay una utilidad. Un refinanciamiento. Primero que nada es un retorno de capital, por así decirlo, y después podemos encontrar el refinanciamiento. Algo que en México no es viable porque no tienes acceso a financiamiento para este tipo de proyectos. Entonces, y menos a las tasas a las que se puede adquirir. Entonces ahí entras en un tema en el que al refinanciar recibes distribuciones de deuda, pero tú mantienes el activo. Entonces hay grandes estrategias fiscales, insisto, que de entrada son pasivas y las otras son activas, operativo, pasivo. No hay mucha diferencia en los rendimientos, pero número 2, estos rendimientos en gran parte van a ser exentos de impuestos. Y ahí es donde siento que nos hace falta entender esto, porque sí, te ganas el 20, pero luego ¿qué tienes que hacer? Pagar el 30 y tantos % de ISR. De ISR o, ya sabemos, alguna maroma sí, que jamás vamos a que aquí, y recomendar y que casi no se hace. Y que si hablamos del entorno político es cada vez más perseguida y penada, sí, por decirlo menos. Yo quiero brincar a la carnita que, sobre todo con la gente de más confianza y que también tiene experiencia en fondos o invirtiendo en fondos, por decirlo, más institucionalizados, como lo es más regulados, te dicen, bueno, ¿y cuál es el highlight, no? Tú, creo que en cualquier tipo de inversión, pues siempre hay un highlight, algo que, si fuera un producto, pues estás hablando del diferenciador. A mí siempre me gusta platicar de los dos principales, que el primero es que, a ver, nosotros somos el que encuentre el video del pitch completo, prácticamente les dijimos el roadmap de cómo darle la vuelta a un parque y bueno, si tienen la capacidad operativa y el dinero para ir a comprar el parque, ganarse millones de dólares en el camino, literalmente, con el condicionante de poderlo operar, ¿no? Entonces, el primer highlight es que no es ningún secreto que ese modelo de negocio ya exista. Hay fondos grandes que se dedican a comprar parques, darle las vueltas, estabilizarlos y pagar renta sobre ese activo para el que quiera tener exposición sobre ese activo. Aquí lo interesante es que tenemos lo que le llaman un proprietary system, un sistema prioritario para ir a encontrar estos parques. Es decir, nosotros no vamos a googlear parques a la venta en Tampa, parques a la venta en Arizona, sino que tenemos un equipo de scouting que por medio de 4 diferentes canales va y busca parques no listados, que son los que realmente tienen potencial. Pues primero, lógicamente, una ventaja en la negociación, en los términos de cómo vas a hacer la compra, y tienes una ventaja de que nos hemos encontrado literalmente parques que el dueño hace meses ni siquiera va y cobra la renta. Entonces imagínate pues lo descuidado que pueden estar otros aspectos, y viéndolo del lado de la oportunidad, eso se vuelve muy interesante. Lo segundo es, y es muy válido que en un fondo te pregunten, oye, ¿qué porcentaje de los sponsors o los GPs, que es el término técnico en un fondo en Estados Unidos, están expuestos, ¿no? Ustedes. Y la respuesta aquí es, nuestro skin in the game es que con activos personales se garantiza la deuda que se adquiere al ir a comprar estos parques con financiamiento, que eso es lo interesante. Cambiándolo a no un término tan técnico, es a tus $100,000, $200,000, $500,000 que inviertas, te voy a dar una exposición de hasta 3x. ¿Por qué? Porque yo compro estos parques 3-1 en apalancamiento. Es decir, pago más o menos un 30-35% de contado y el resto se va a financiamiento. Entonces, eso tú no lo podrías hacer. La gente luego piensa que en Estados Unidos sacar un crédito es tan fácil como que soy ciudadano o la banco me lo dan. Tú sabes que cualquier banco para un activo te van a pedir otro activo de colateral. Entonces, y un historial. Y sobre todo las condiciones en este fondo, uno es
pues te vas a hacer, la palabra que usa Joe es you're gonna piggyback, te vas a subir a mi espalda sobre mi crédito para ir a comprar estos parques. Sí. Y eso, esa exposición se vuelve interesante y creo que es otro de los highlights que cuando me preguntan me gusta explicarlos así de transparentes y de claros. Yo veo 3. El primero, y nuevamente yendo al tema fiscal, la gente no sabe nada de cost segregation, no sabe de bonus depreciation, no sabe de immediate expense, no sabe nada del sistema fiscal de Estados Unidos, entonces no aprovecha estas cosas. Entonces, aquella persona que dice, ¿y si yo me compro una casa en McAllen? Pues bien fácil, no vas a utilizar todas esas ventajas fiscales porque ni las conoces y no quieres preguntar porque eres soberbio pensando que tú eres el bueno y que tú sabes hacer todo tú solo, como buen mexicano que somos. Yo ya pasé por eso. Y por no preguntar y no pagar asesoría, acabas pagando en muy malos resultados o no tan atractivos como los que pudieran ser si te unieras a un grupo como lo que estamos haciendo. La ventaja fiscal, créeme que es bestial lo que se puede hacer. Número 2, creo que a la gente no le queda muy claro de qué se trata ese sistema propietario de encontrar las casas. Voy a tratar de hacer un par de ejemplos, a lo mejor hasta bobos. Imagínate que tú tienes un lote de carros, pero en lugar de que tú te anuncies o vayas a ver los carros que están en venta, que tuvieras la manera de encontrar todos los carros de los señores grandes que tienen 5,000 kilómetros en su carro porque nunca lo mueve, lo tiene estacionado en el garaje y ya lo van a vender a pesar de que tiene 3 años de uso, pero apenas 5,000 kilómetros. Imagínate que tú encontraras una fórmula para que todo Monterrey, por ejemplo, ahorita que estamos aquí, te dijeran nada más a ti, oye, mi abuelito tiene un carro de 3,000 kilómetros y lo está vendiendo. Oye, mi tía tiene una camioneta, ella trabajaba en una empresa que quedaba a 3 cuadras de su casa, entonces ni la movía. Puros carros así. Imagínate que tú tuvieras ese lote. ¿Cómo sería de rentable? Eso es lo que estamos haciendo con el parque. Que no se anunció, pero tienes informantes que te están diciendo dónde están esos automóviles que son premium. Porque el de la vecina que nunca lo movió es el mejor carro que existe. ¿Sí o no? Y que si así es, exponencias el ejemplo, pues además consigues que una parte te la financie el dueño del terreno, negociarle el precio porque ni le importa tanto, tiene la cabeza en otras cosas, no la tienen si le ganó, le perdió $10,000. Es que no encuentran ni la llave, es que, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de detalles, esa es la fórmula que tenemos en el parque. Y el tercero, que no es para nada menos importante, es el apalancamiento. Muchos dicen, sí, es que a mí desde México me pueden soltar una casa. ¿A qué tasa? ¿Y cuántas casas te pueden soltar? A lo mejor nomás va a ser una, no un parque que tiene 80 casas. Entonces, ¿a qué tienes acceso? Y como bien dices, a lo mejor la casa, como es una hipoteca tradicional de una casa, una vivienda, pues sí te la soltarán. Pero ve y tú y diles que te suelten un negocio. Para empezar, no hay esos créditos. Y el otro punto es que tú puedes decir, bueno, ¿y si me compro 10? Y te van a preguntar qué activos tienes en Estados Unidos para respaldarlo. Porque no les van a interesar tus casas en Veracruz, en Cancún, en Tulum. No, ellos quieren las casas donde ellos tienen jurisprudencia. Entonces, es bien importante, primero el historial crediticio, que no se hace de un día para otro. Lo hablamos en nuestras cumbres, platicamos de esto, porque no se hace de un día para otro. No es nada fácil hacer crédito personal y menos fácil, que ese es otro crédito, hacer crédito corporativo a nivel empresarial. Pero una vez que lo haces, ok, sigues requiriendo, además del historial, ¿de qué me apalanco? Entonces, el que nosotros tengamos ese skin in the game, como dices, que estemos arriesgando junto contigo, porque tú podrás decir, oye, pero tú qué vas a poner de dinero. Ah, no, pues nomás los activos y el historial, nada más, y el encontrártelos, nada más, ¿no? Más bien, estamos creando la oportunidad de hacer networking para exponenciarlo. Porque luego una pregunta que la gente hace, si ese negocio es tan bueno, ¿para qué me invitas? ¿Para qué lo sacas a redes sociales? Ah, pues nada más porque lo queremos exponenciar. En lugar de comprar un parque al año, queremos ir a comprar 10. Por eso invitamos personas. Y porque la fuerza del capital hace que se vuelva todo muchísimo más rentable. En el volumen hay rentabilidad. Por eso. Entonces, entiendo que existen muchos miedos,
porque lamentablemente hay muchos fraudes y yo creo que vale la pena que hagamos un día un podcast de los fraudes, pero aquí la tesis es sencilla. Estás comprando activos, estás respaldado. ¿Cuál es el riesgo? Creo que te han preguntado y a mí también muchas veces, oye, ¿cuál es el riesgo? Pues los riesgos bajan mucho porque no dejas de comprar real estate que está muy demandado. No dejas de ser dueño de tierra. Si te vas al peor escenario, oye, se prohíbe ese tipo de vivienda. ¿Tiene la tierra? Eres dueño de la tierra en una muy buena ubicación, que nosotros incluso pensando en ese peor escenario, buscamos tierra que sea estratégica para, oye, no del modelo, es más, me pasó un huracán y me limpió el parque. Bueno, pues la tierra es muy valiosa para un desarrollador y que empiecen la oferta, que empiece la puja, ¿no? Que antes de terminar el episodio, pues esa es una salida muy posible a los bienes o al bien raíz que se está adquiriendo. Que nosotros mismos incluso un día decidamos, y si esto lo volvemos multifamily, ya vale la pena. Hagamos un levantamiento para hacer esto. Muy posiblemente puede ocurrir, ¿no? La tierra. Finalmente se tiene la tierra en una zona muy atractiva. Claro. Y que una de las muy posibles salidas, a pesar de que nuestra visión como GPs es que ¿para qué vendes la vaca si le puedes seguir sacando leche? Pues si alguien viene y te paga un precio ridículo por la vaca, pues sí lo vas a vender. Y esto se puede dar o es más factible en función de que nos hagamos de más parques, porque no va a llegar un fondo grande a comprarte un parque, no van a llegar a comprarte 5 parques, te van a comprar el grupo de 15, 20 parques que ya administras, que ya están estabilizados, que ya están optimizados, que ya están sistematizados, que ya tienen una línea estándar operativa en cuanto a una serie de cosas más técnicas, señalización, paisajismo, las calles, iluminación, las fachadas. Y bueno, esa economía de escala, por decirlo así, pues te permite ahora sí ir a buscar una salida. Que ya ocurrió por ahí en uno de los parques que se adquirió y a la semana ya había una oferta de te doy $500,000 más de lo que pagaste por él. ¿Por qué? Porque sin haberle puesto la mano encima y porque ya es una clase de activo. También a veces es importante mencionar que todas las oportunidades, creo, en cualquier tipo de negocio o industria, pues tienen una ventana de tiempo. Todas las industrias entran en una dinámica de rendimientos decrecientes, llámese retail, llámese lo que sea. Eso no tengo que ejemplificarlo para que la gente lo entienda. Entonces, aquí nosotros calculamos una ventana de tiempo de 3, 4, en un escenario muy optimista, 5 años. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los fondos ya están buscando este tipo de parques. Están buscando parques de arriba de 100 lotes. Y por eso mismo nosotros estamos buscando parques debajo de 100 lotes, porque no les vamos a ganar el juego de lanzar billetes, pero sabemos que eventualmente van a ir a voltear a una categoría más pequeña de tamaños de parques y les va a ser atractivo. Y el simple hecho de que nosotros estemos hablando hoy de esto y que en redes sociales hablemos de esto, pues no va a faltar alguien inteligente que diga, pues yo no lo necesito a ellos, lo hago mejor yo solo y me clavo el 100%. Y el que tenga la capacidad de hacerlo. Y no sé si lo haga bien o mal, pero igual puede comprar un parque y es un parque menos que nos va a quedar a nosotros, ¿no? Entonces eso también va a ocurrir. Claro. Definitivamente. Entonces yo pienso que sí, la ventana, yo más que 3 a 5 años, yo diría de 1 a 3 años, es la urgencia que nosotros tenemos por comernos la mayor cantidad de parques. Por ir a acumular parques. Y porque tenemos en el pipeline más parques de los que en este momento podemos adquirir. Por eso invitamos inversionistas. Porque alguien me decía, oye, es que si ya tenían un fondo privado, ¿por qué lo hacen público ahora? Porque hay limitante de recursos. Y porque cada vez me hago más bueno buscando parques. ¿No? Entonces cada vez hay más. Entonces claro, esa es la invitación a que si quieren obtener rendimientos de doble dígito, de manera pasiva, con pagos con ventajas fiscales, con apalancamiento, con historial de crédito y que de cierta manera ese historial se te suma a ti. Eso es una de las cosas que voy a hablar mañana cuando tengamos nuestra cumbre, de cómo te puedes tú piggyback, ¿no? ¿Cómo te subes aquí al camachito claro, del crédito de alguien más? Y eso es bien importante. Y pues, gracias Edmundo, junto a Victory Capital, seguimos comprando América. Y atentos porque seguimos con nuestras cumbres. Cuando vayamos a tu ciudad, anótate porque vale muchísimo, muchísimo la pena. Gracias por acompañarnos. Dale like y comenta. Gracias.